Hola, hola, estimadas y estimados estudiantes del Seminario de Investigación 2026. Reciban un cordial saludo. Muy bien, la semana anterior entonces ya nos situamos acá. La semana anterior hablamos sobre el método científico, estos autores, cómo cómo le hemos fallado a la humanidad inventando nosotros métodos científicos y publicando carajadas que en muchas ocasiones no siguen con rigurosidad la falsación de las hipótesis. Es más, algunos de ustedes han empezado a encontrar artículos que ni siquiera plantean hipótesis, ¿sí o no? Y allí es donde tenemos casos muy interesantes de crítica y podemos decir que eh, Paul Feyerabend tiene la razón, ¿cierto? Esto es una zona ecléctica y anárquica donde cualquiera publica en una de estas revistas de Science Direct cualquier vaina, ¿no? Y a propósito, de nuevo, si no se pueden loguear, logueense con mis datos. Ahí está ahí está mi cédula. Se loguean con mis datos y logren ingresar a la base de datos del ITM a bajar artículos. ¿Por qué? Porque estos artículos es que estamos leyendo. Con estos modelos matemáticos, estadísticos como metodología para trabajar el tema de las finanzas, es que estamos leyendo. Y en esa medida encontramos entonces en esos artículos algunos que no están planteando hipótesis. Entonces, ¿qué van a falsar? ¿Usted cómo investiga ya? O sea, ¿usted se encuentra la razón a lo que usted planteó? Pregunta interesante. Y es allí entonces donde se nos viene a la cabeza que el cuento de la metodología de la investigación, no todo el mundo lo sigue, pero nos seguimos desarrollando como humanidad. En ciencia, de nuevo, el material de este celular, desarrollar el material para que esta película que le ponen para protegerlo sea sensible a las yemas de los dedos, hasta hace 15 años no era posible. Cuando le ponían a un celular de esa época que comenzaron a salir estos celulares táctiles, cualquier tipo de protección no lograba detectar la huella y había complicaciones. Pero cada vez mejoramos a unas velocidades más altas y eso aplica en aviación, aplica en turismo, en transporte. A propósito, háganse esta pregunta: ¿por qué como colombianos no tenemos el primer celular hecho en Colombia? Uno, ¿por qué no compra un primer celular hecho en Colombia, un carro hecho en Colombia, ni siquiera un lápiz? No, mentiras, lapiceros sí tenemos, lapiceros sí tenemos, pero se hace unas preguntas sobre cómo como país tenemos que mejorar el proceso educativo, y el proceso educativo debe ser eh, mejorado leyendo. Estamos escuchando demasiado y se dan cuenta que si uno aprendiese escuchando, TikTok ya hubiese barrido la universidad, Instagram hubiese barrido la universidad, YouTube hubiese barrido la universidad, pero no es escuchando que yo aprendo. Escuchando no me formo como profesional, sino leyendo y explicando. Y en esa medida vamos entonces a hablar sobre algo fundamental en metodología de la investigación: redactar los resultados obtenidos a partir de la metodología que haya utilizado. Redactar los resultados después de haber matado el tigre, después de haber hecho el análisis, los ensayos, el experimento o lo que sea en ciencia, redactar esos resultados y ponerlos al servicio de la interacción cognitiva de otros integrantes de la comunidad académica, es algo valioso, es algo necesario, pero difícil para algunos. Hoy en día tenemos varias herramientas que nos ayudan a redactar rápidamente esos resultados, y es fundamental hacerlo porque si yo descubrí algo que es valioso
no tanto porque vaya a ser una patente, sino porque, por ejemplo, descubrí que la metodología que estaba utilizando para indagar sobre el otorgamiento de créditos a pequeños campesinos a partir de Finagro no es eficiente porque fallé en la redacción de uno de los pasos. Esa metodología, o sea, esos resultados no es que sean fallidos, es que la academia, la ciencia se nutre del error y publicar nuestros errores también es importante. Resultados son resultados. Si cometimos errores en la metodología, pues nos damos la pela, pero ser honestos y contarle a la comunidad académica, científica, hice A, hice B, hice C, y este fue el resultado. Pero si yo hago esto de esta manera, probablemente sea otro. Pero en este momento el resultado obtenido fue negativo porque probablemente fallé en el método. Eso es valioso. Contrastar esos resultados a la luz de otros hallazgos es lo que configura lo que se denomina discusión en los artículos científicos. Y la discusión es de las cosas más valiosas para que la redacción de las conclusiones no sea casposa, no sea basura. Cuando usted vea en un artículo que redactan más de 3 párrafos de conclusiones, ahí no hubo nada. Y usted de esas conclusiones no saca nada porque usted se da cuenta que están tratando de manera farragosa de llenar el papel. Pero cuando usted se da cuenta que las discusiones se hacen rigurosas a la luz de otros resultados, usted concluye, esto funciona o esto no funciona. Y punto. O sea, usted no tiene, va usted al objetivo y con base en el objetivo o en las hipótesis planteadas, esta hipótesis existe evidencia significativa para rechazarla o no existe evidencia significativa. Punto. Y ahí también nos damos cuenta la calidad de lo que estamos leyendo. Ustedes han quedado sorprendidos como séptimo semestre, profe, estamos leyendo cosas que ni entendemos, modelos matemáticos que ni entendemos, pues de eso se trata. La vida no lo vamos a tener resuelta, ni siquiera todos los profesores que estamos en el departamento somos capaces en ocasiones de coger 10 artículos y saber sobre la metodología de esos 10 artículos. No, cada uno desarrolla un enfoque y por eso ustedes en el inicio de este curso estaban leyendo desde un gusto personal, porque a partir del gusto en la temática, si a usted lo que le gusta es diseño de vehículos de financiación a partir de derivados financieros sintéticos o a partir de indicadores de este tipo o a partir de contratos condicionados a partir de opciones, etcétera. Cada área, cada subárea va desarrollando una metodología. Si lo suyo es el asunto del riesgo operativo, del riesgo financiero, de la vinculación de estos riesgos con la asignación de puntajes para invertir, puntajes para otorgar créditos, puntajes para asignar encajes, para asignar reservas, como lo que tiene que ver con Basilea, que a propósito, pues ya tendríamos que estar reflexionando sobre esa cuarta versión y hasta dónde socializar esos principios para hacerlos más que unos acuerdos implícitos, acuerdos explícitos en la comunidad académica y hacer acuerdos mucho más grandes para la seguridad de estas instituciones que protegen nuestro dinero, pero cuando usted se da cuenta que es la ley Genius de hace menos de un año, podrá entender hasta dónde muchas de las reservas de estos bancos van a ser deuda de países como Estados Unidos y hasta dónde esas configuraciones de esos encajes se convierten en configuraciones riesgosas. En fin, quiero que se empeliculen en entender que esto que están leyendo les va a permitir un uso de la literatura científica crítico para que fundamenten opiniones acerca de lo que es el entorno de las finanzas corporativas, del tema de finanzas bursátiles, que es el mundo en el que probablemente ustedes se van a mover el resto de su vida. Ustedes van a vivir de esto. Ya le han dedicado 3 años y medio, 4 a esta carrera y lo que les quede de carrera se lo van a
enfocar para hacer un trabajo de grado valioso en ese tema que más les gusta, porque su ventaja competitiva como profesionales está dada por la habilidad que tengan para nutrirse de mucho más información que les permita interactuar con eventos en el área específica, journal o revistas específicas y capítulos de libro que estén hablando de la temática que a ustedes más les gusta. De nuevo, en diferentes profesiones, así como en la medicina hay experto en el codo de la mano izquierda y de la mano derecha, especialista en endocrino y el otro en ortopedia y el otro en dermatología, igual en las profesiones de ingeniería, cada vez se van especializando más las personas, pero también cada vez hay que saber más de la generalidad. Con la inteligencia artificial vamos a entender que muchos de esos temas que antes eran repetitivos, que son muy lógicos, muy matemáticos, ya encontraremos ayudantes de todo tipo, asistentes de todo tipo, que nos ayudan a sortear esa parte repetitiva, operativa, de la lógica matemática, de la lógica estadística, de la lógica algorítmica, pero vamos a tener que entender la realidad de manera más amplia a partir de la lectura para poder organizar esas herramientas y buscar mejores soluciones para la sociedad. Esta era el contenido que acompaña esta semana número 5 en el seminario. Espero que sigan leyendo. Ya están calificados sus trabajos hasta la semana 4. Espero que terminen de entregar, hasta la semana 3. Espero que terminen de entregar algunos y ya hago asiento de notas en el CIA web. Éxitos, que les vaya muy bien, sigan leyendo, utilicen inteligencias artificiales, pero tampoco se vuelvan tan dependientes. Aquí les estaba explicando a los estudiantes de primer semestre que no se me vuelvan tampoco tan enfermos de ni siquiera hacer el mapa conceptual ellos. Las inteligencias artificiales nos ayudan a hacer hasta este tipo de cosas, pero hay que saber leer, hay que saber preguntar, hay que hacerle cada vez más y más preguntas y profundizar en ciertos temas y nutrir con más documentos nuestros cuadernos de Notebook LM para que la inteligencia artificial nos ayude a ampliar nuestra comprensión sobre un tema. No volvernos holgazanes del todo y que entonces nos haga el mapa conceptual de cada semana y hasta ahí me quedé. No, recuerden en Mendeley ir organizando lo que van leyendo semana tras semana. En este momento ustedes deben tener como mínimo 4 entradas a Mendeley para que guarden su contenido y luego cuando vayan a escribir su marco teórico, su introducción, su planteamiento del problema, no estén diciendo, sí, es que yo leí como algo parecido, pero yo no me acuerdo. No, en Mendeley van organizando sus referencias bibliográficas para que luego con ciertos resúmenes puedan ustedes articular ideas de allí de manera coherente en un escrito técnico que va a ser su trabajo de grado o una publicación, un artículo para publicar en un evento, para exponer en una actividad de la comunidad académica. Hasta luego, que les vaya muy bien, feliz semana.